Para hablar de esto estamos en comunicación con una de las personas que sería una de las razones del pedido de destitución, pues es un caso emblemático. Estoy hablando del caso de Eduardo Freiler, ex juez y camarista destituido de manera irregular por este funcionamiento que se está acusando del Poder Judicial en cabeza de la Corte Suprema. Eduardo, te saluda acá Julián Saúd y Sergio Chousa de la 530. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, muchas gracias por hacerte un minuto y atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por el contacto. Bueno, Eduardo, de juez, entendeme el comentario, pero digo, pasás a ser una de las causales de pedido de juicio político. Yo escuchaba esta situación cuando retuvieron al senador Páez para que no entrara Doñate y en ese interín a vos te destituyen. Sí, fue así. Hubo en realidad un proceso previo para preparar ese marco. El Colegio de Abogados de la Casa de Montevideo, que en realidad no es el colegio público, no hay que confundirlo con el Colegio Público de Abogados, sino una agrupación de abogados que en su gran mayoría a lo largo del tiempo siempre se han destacado por defender a los golpes de Estado, a los genocidas y demás, presentaron un pedido a la justicia solicitándole que se declare inconstitucional una parte de la ley que regía el Consejo de la Magistratura y en la cual se había expresamente quitado la necesidad de ser abogado para formar parte del Consejo de la Magistratura. Había el caso de un consejero que era un senador por la provincia de San Juan que no tenía el título de abogado y que logró a través de la justicia que se declarara inconstitucional, y de ahí en más un proceso muy confuso. El mismo Consejo de la Magistratura no los dejó actuar a este consejero. El bloque del mayoritario en aquel entonces nombra un reemplazante que sí era abogado, un senador por Chubut, que es el senador Páez, y claro, antes de ingresar al Consejo de la Magistratura tiene que cumplir con un requisito en realidad formal, que es jurar ante la Corte Suprema. El presidente en aquel momento del bloque le solicita al presidente de la Corte que le tome juramento, que era el doctor Lorenzetti, lo cita a las 9 de la mañana al senador Páez, que fue acompañado de otros senadores y otros funcionarios nacionales en aquel entonces, y no le tomó el juramento sino hasta pasada la 1 de la tarde. Esto fue lo que comúnmente muchos dicen que virtualmente y entre comillas había secuestrado a un senador. ¿Para qué? Para que en esos mismos momentos no pudiera sesionar en el Consejo de la Magistratura donde se trataba el caso de mi destitución. Y así fue que con la ausencia de este senador y sin dejarle actuar al senador saliente, digamos, por San Juan, fue que la oposición tuvo la mayoría necesaria como para proceder al proceso de mi destitución, ¿no? Ahora, y esto se le debe achacar directamente al presidente de la Corte, que fue quien demoró la jura del senador Páez. Estamos en comunicación con Eduardo Freiler, ex juez y camarista. Eduardo, ¿vos creés que vas a ser uno de los testigos que va a pasar por esta comisión de juicio político? Imagino, sos una prueba viviente de lo que es ser sujeto a la persecución del aparato judicial, porque no es la persecución de un grupo comando loquillo suelto, sino es que es todo el aparato sobre tu cabeza, ¿no? Te tuviste que bancar toda esa afrenta. Sí, yo no creo que haya sido sobre mi cabeza, o sea, lo que le importaban era colonizar la Cámara Federal, como lo han hecho, como la tienen al día de hoy, que está totalmente puesta a los servicios de los intereses de este grupo político, económico, mediático. Pero no sé si me citarán. Bueno, obviamente voy a acudir presto a prestar declaración, pero creo que quienes deberían prestar declaración ahí son los consejeros que en aquel entonces estuvieron en esa caótica sesión,
que está filmada por otro lado, o sea, creo que hay hay registros fílmicos de lo que ha sucedido, y también creo importante que vaya el propio senador Páez y quienes lo acompañaron en aquel entonces para realmente que puedan decir lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado. Según me contaron los testigos, cuando estaba el senador Páez esperando para jurar, entra la que entonces era la vicepresidenta, la doctora Hayton de Nolasco, y le dice, bueno, senador, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué sé yo? Y le dice, bueno, estamos esperando que nos tome juramento. Ah, bueno, mire, espera un segundito, que si el presidente no puede tomarle el juramento, lo voy a hacer yo, dijo la doctora Hayton de Nolasco, quien se fue por una de las puertas de esa oficina y no volvió a aparecer más tampoco. No, terrible. Creo que también terrible. Lo que estás contando es terrible, Eduardo. Digo, yo sé que ya lo habrás contado varias veces, pero es un engaño vil el que con el que se cargaron la democracia, básicamente. Sí, realmente creo que es una manosear la figura de un senador nacional, ¿no? O de dos senadores, porque fue realmente un juego de pinzas entre lo que hizo en aquel entonces la justicia contenciosa administrativa al declarar inconstitucional una ley donde expresamente se dejaba de lado la obligación de ser abogado para ser miembro del Consejo de la Magistratura, que creo que también era una ley que atacaba, y así se llamaba, se le dio el nombre de ley de reforma democrática del Poder Judicial, y obviamente ya desde aquel entonces no le gustaba el contenido, no solamente el nombre, sino el sentido de esas leyes, y desde aquel entonces se viene bregando para que no exista una democratización del Poder Judicial. Ahora, cuando vos hablás, Eduardo, estamos hablando con el ex juez y camarista Eduardo Freyler, hablas de colonización de la Cámara Federal. ¿Vos estás diciendo que los jueces están ahí para cumplir órdenes políticas? O sea, hay jueces que acuerdan. Yo digo, vos fuiste parte de ese cuerpo, los conocés, me imagino a varios de ellos, no digo que seas amigo, pero los conocés. Digo, ¿vos creés que hay gente que negocia su cargo para responder, no importa a la verdad, sino a un acuerdo político? ¿Es así? Claramente, yo creo que por sus decisiones podemos saber su contenido, ¿no? Vemos que hay en aquella sala que yo integraba, la sala 1, hay 2 integrantes que han sido puestos a dedo. O sea, incumpliendo todas las normas reglamentarias, democráticas de nombramiento de los jueces. ¿Te referís a Bruglia y Bertuzzi? Así es. Y esto está sucediendo desde el año 16. Es más, cuando fue nombrado incluso el doctor Bruglia ahí, o sea, traspasado desde un tribunal oral ahí, también fue traspasado con mentiras y con argumentos totalmente falaces. Una de la reglamentación exigía que para este tipo de traslado debería ser consultada la Cámara, y ahí en un entuerto entre algunos consejeros y algún juez, por aquel momento presidente de la Cámara, hicieron hacer aparecer como que había sido consultada y realmente no lo había sido. O sea, han sucedido muchísimas irregularidades, quizás pequeñas, que en el momento muchos dejan pasar, pero lo cierto es que desde aquel entonces, por ejemplo, en la sala se copó en forma mayoritaria con jueces nombrados a dedo. Son estos 2 que has nombrado, y el tercero es un juez que sí entró por concurso, pero que también tiene aficiones deportivas junto con el expresidente Macri, ¿no? Eso es increíble. El arquero de aquel célebre, exactamente, del Club Liverpool. Ahora, Eduardo, yendo a lo que es el proceso de juicio político, ¿vos creés que hay que acompañarlo con una ampliación de la Corte también? ¿Creés que eso podría ser una medida posible? ¿Crees que hay que esperar que no sé este qué es proceso lo posible realmente, pero
y en esto quisiera diferenciar lo posible de lo deseable. Yo sí creo que habría que ampliar el número de la Corte. No sé si meter todo junto en un proceso legislativo no es como ayudar a que no salga nada. Claro, está bien. Ojalá que esté equivocado con esta apreciación, pero infelizmente junto con estos proyectos también dentro del paquete de proyectos de ley que han sido incorporados en las extraordinarias hay un montón de leyes que son súper necesarias, y desgraciadamente ya la oposición ha manifestado su negativa a dar quórum, así que veremos cómo se sigue desarrollando esto. Por lo menos mientras que la comisión de juicio político tenga el quórum para seguir trabajando y produciendo la prueba que deberán producir, creo que esto ya es muy importante, porque va a permitir a la ciudadanía poder tomar conocimiento realmente de todas las pruebas con las cuales se basan los proyectos de destitución de esta Corte. Eduardo, muchas gracias por la comunicación con la